vender que aquí hay energía para el abastecimiento, para el consumo de Euskadi para 60 años es vender humo. Aunque la lucha puede ser muy local, en realidad es un problema global, porque no se va a salvar nadie. Nosotros no podemos ni tenemos la capacidad de introducir a la hora de elaborar un informe técnico una opinión individual o colectiva. El fracking para mí es pan para hoy y hambre para mañana. Cuando no das toda la información desde el principio, lo que hace la gente es preguntarse por qué. Y si se pregunta por qué, ya tienes un problema. La producción mayoritaria de gas natural en el mundo está ubicada en 3 puntos muy concretos que están muy vinculados a la producción de petróleo. La primera son los países del Golfo Pérsico, vinculada al norte de África también. La segunda sería Rusia y los países de la antigua URSS, por ese orden. Y luego tenemos en Centroáfrica una cantidad considerable de gas natural. La situación de Euskal Herria no es distinta a la de España y no es distinta a la de otros países europeos en la medida en que es dependiente. No tiene recursos fósiles. Los países desarrollados, industrializados, esa dependencia les crea una situación de inestabilidad y lo que intentan hacer es diversificar las fuentes de consumo. Entonces, ¿qué tiene alrededor Europa? Rusia por un lado, que es un gran productor de gas natural, y África por el otro. Y eso se ve claramente en los gráficos de consumo de los últimos años, en el que la importación que se hacía de gas natural de los países árabes, por decir del Golfo Pérsico, se ha ido disminuyendo y se ha ido incrementando la producción o el consumo que se hace de África y de Rusia. ¿Por qué? Porque la cercanía, el gas natural no es como el petróleo, no es fácil de mover. Entonces hay que tirar de aquellos que están más cerca. La primera vez que escuchamos la palabra fracking fue en octubre de 2011. Que es cuando el Lehendakari Patxi López está en Estados Unidos haciendo un viaje institucional y visita una planta donde se está obteniendo gas mediante el fracking y allí anuncia que se ha encontrado una bolsa de gas importante en Euskadi, en concreto en Álava, que puede abastecer durante 60 años a toda Euskadi. La he escuchado sobre un año, año y medio, por un vallecito que tenemos ahora, que es el Valle de Cuartango, y la gente está preocupadita porque parece que van a hacer las prospecciones allí. La Diputación empieza a informarse y a trabajar en torno al fracking con motivo de la declaración que hizo el Lehendakari López en Texas, en Estados Unidos, el 14 de octubre del año 2011. La primera vez que escuché la palabra fracking fue en un informativo de Teleberri, fue cuando Patxi López dio la noticia de que habían encontrado en Álava pues, millones de metros cúbicos de gas que estaban preparados para extraerlos, que dio la noticia desde Estados Unidos. Yo cuando lo oí aquí por primera vez fue cuando estaba trabajando en Lehendakaritza y curiosamente el anterior gobierno del PSOE, en un viaje oficial que se hizo a Estados Unidos, esto no es una cosa reciente, estos estudios vienen de atrás, que ya en la época cuando estaba el PNV anteriormente esto ya se venía trabajando, pero es ahora donde se encuentra en la disposición de hacerlo. Después se ha conocido que a través de la publicación de algunas actas secretas de las reuniones entre las empresas estadounidenses y el gobierno vasco, que lleva mucho tiempo hablando de esto,
ya antes de los tiempos de Ibarretxe, del PNV. El tema del fracking no es nuevo, es algo que se viene practicando en Estados Unidos, puesto que la empresa que tiene la tecnología para hacerlo es estadounidense, muy amigos de la familia Bush, una grandísima referencia para todos. Pero estos intentos ya se habían hecho en Europa, en otros puntos, y ya habían recibido el rechazo en países como Francia y en otros territorios. O sea, no se conocen muchos detalles más, salvo que ahí hay mucho gas que se puede sacar con una técnica nueva que conocen la gente de Estados Unidos y que para eso se ha hecho una empresa formada por el gobierno vasco y por dos empresas norteamericanas. Una de ellas es Heyco, la más importante, y esa empresa es la que ha hecho de anfitriona a Patxi López para dar a conocer el proyecto. Heyco es una empresa que ha tenido algunos problemas. Luego además empiezas a rascar y resulta que Heyco financiaba las campañas de Bush. Y después llegó Bush al gobierno y tomó la decisión de bajar los estándares medioambientales del lugar donde querían abrir pozos. Queríamos saber quiénes eran los que iban a venir aquí, porque el gobierno vasco sabemos quiénes son, pero no sabíamos quiénes eran las otras dos empresas, Heyco y Cambria. Y bueno, nos dicen que hay un organismo independiente que se llama la Railroad Commission of Texas, que es la encargada de controlar los pozos, la seguridad en los pozos y autorizar los pozos en Texas, que es un organismo independiente que no tiene nada que ver con el Estado ni con las empresas y que se encarga de hacer eso, pues una labor independiente de control. Bueno, empezamos a investigar, resulta que la Texas Railroad Commission pues no es esa especie de organismo independiente del que se habla, que ese organismo independiente recibía dinero de las empresas a las que tenía que controlar. En octubre se conoce la noticia, a partir de ahí, como hay poca información, claro, la gente empieza a buscarla en internet y la gente ve el documental de Gasland, ve posiciones a favor y posiciones en contra, posiciones científicas a favor y posiciones científicas en contra, y bueno, claro, empieza a crecer entre cierta gente en Vitoria y en Álava preocupación. Más adelante ya nos fuimos informando, no gracias a lo que nos estaban diciendo, sino cada uno por su cuenta, nos fuimos informando de lo que era en realidad, ¿no? Y que no tenía nada que ver con lo que nos estaban diciendo en el principio. En ese mes de abril el Ayuntamiento, la Diputación, pero sobre todo el Gobierno vasco, organizaron una especie de cumbre donde se tenía que tomar la decisión de decir, tiramos para adelante con el gas y el fracking o lo paramos por un principio de prevención. Vienen expertos de empresas gasísticas, vienen científicos, vienen políticos. Y allí se producen varias cosas interesantes. Se llega a la conclusión, que esto lo dicen incluso los impulsores del fracking, de que no es una técnica inocua. O sea, allí se llega a la conclusión de que es una técnica que tiene unos riesgos y entonces el debate que se abre es, ¿esos riesgos son asumibles o esos riesgos son peligrosos? La verdad es que se comenta poco porque lo lees y como es tan extraño eso de romper ahí bajo no sé cuántos metros para abajo, pues la gente dice que ¿pero qué es eso? O sea, hay el típico que se preocupa y el típico que no se preocupa. La información que tenemos sobre el fracking es de las dos plataformas que hay, una que es todo Álava y de la plataforma que tenemos aquí que es en el Valle de Cuartango. Lo demás lo hemos recogido de internet, de las instituciones no hemos recibido ninguna, simplemente que quieren el fracking, no sé por qué. Yo creo que hace falta un poco más de información para saber si es positivo o negativo. La labor de la plataforma Frackines Araba en estos momentos sobre todo es informativa, porque solamente se estaba dando el punto de vista político y el punto de vista industrial. Además de la manifestación que se hizo el 6 de octubre, y otro tipo de marchas. Otra también bastante importante para nosotros ha sido hacer la iniciativa de municipios libres de fracking, que dentro de lo que es Álava, pues prácticamente el 80% de los municipios se han declarado. Y además de eso, uno de los puntos estratégicos de nuestra campaña también es la iniciativa legislativa popular. Hemos intentado presentarla ya un par de veces, nos la han echado para atrás, poniendo unas excusas bastante políticas. Frackines Araba
es una plataforma que reúne a un montón de asociaciones. Fracking es Cuartango, Fracking es Ayaraldea, que de momento pues bueno, estamos trabajando conjuntamente. Ellos además tienen sus planes aparte, ¿no? Pero luego cuando queremos organizar algo conjuntamente, pues bueno, pues estamos ahí. Uno de nuestros objetivos al final es que tanto Fracking es Araba como Cuartango, Ayaraldea, incluso las dos plataformas que existen en Vizcaya, y las que puedan nacer en Guipúzcoa, pues nos unamos para hacer una coordinadora que simplemente se llame Frackines, que sea a nivel del País Vasco, porque al fin y al cabo este es un problema que, aunque la lucha puede ser muy local, en realidad es un problema global. El proyecto Gran Enara es un proyecto minero que parece que afecta a varias comunidades autónomas, principalmente País Vasco y la Comunidad de Castilla y León. En concreto, aquí hemos tenido constancia de que existía una posibilidad de desarrollar ese permiso de investigación minero que concedía el Ministerio de Industria, porque es un proyecto que abarca distintas comunidades autónomas y que se podía quizás desarrollar su investigación a través de unos proyectos de exploración en distintos puntos de Álava. La técnica de fracking, bueno, es una técnica mecánica que se introduce dentro de un procedimiento de una actividad económica. La Diputación Foral de Álava no tiene ninguna competencia que tenga que ver con la actividad económica, y entonces lo que hace la Diputación Foral de Álava es, cuando ha recibido la comunicación de las instituciones que tramitan esos posibles permisos de exploración para ese proyecto Gran Enara, lo que hace es evaluar desde el punto de vista ambiental la posible incidencia que ellos van a tener en el territorio histórico de Álava. Pero la Diputación Foral de Álava no decide si la actividad de fracking se va a llevar a cabo o no. Sí que establece los condicionantes ambientales que en su momento pueden incluso llegar a invalidar una actividad económica por sus afecciones negativas al medio ambiente. Y lo interesante de esas jornadas es saber qué posición toman las instituciones. El gobierno vasco lo apoya con sus políticos y sus técnicos, porque de hecho está en la empresa que quiere abrir los pozos. El Ayuntamiento de Vitoria políticamente mantiene esa ambigüedad, pero los técnicos muestran en esas jornadas pues su prevención y que no lo ven claro, que no tienen toda la información, etcétera, etcétera. Y luego está la Diputación. La Diputación va allí y lleva un técnico que se muestra absolutamente favorable al fracking, muy favorable al fracking. Bueno, hasta ahí todo normal, empiezan a surgir rumores de que quizás haya otros técnicos en la Diputación Foral de Álava que no piensen como él y que se haya ocultado información. Resulta que un año después nos hemos enterado que en aquel momento, es decir, en abril de 2012, los únicos informes que tenía la Diputación Foral de Álava eran 2 informes, ahora dicen que hasta son 4. Bueno, pues esos informes son de febrero y marzo. En abril se celebra la conferencia o la cumbre del fracking en Vitoria y no se habla de esos informes. La Diputación no los menciona por encima, pero no da su contenido. Y envía a un técnico que se muestra favorable al fracking, que no había emitido ningún informe hasta el momento. Lo hace después, en mayo. Confirma lo que decíamos, la Diputación ocultó los informes críticos con el fracking. Lo lógico hubiera sido que hubiera llevado las 2 posiciones, pero no fue así y parecía que técnicamente la Diputación no ponía ningún obstáculo al fracking cuando la realidad era otra. Políticamente el diputado general de Álava ya se había mostrado a favor del fracking antes de llegar a esa cumbre. En varias entrevistas, en una de las más claras llegó a decir no hay que parar el fracking hay que tirar con él para adelante. Y en ese sentido son unos informes técnicos que como tales lo que vienen a decir en este momento es no disponemos de información suficiente para evaluar ese proyecto concreto que se quiere tramitar y que consideramos que por unas posibles afecciones habría que someter un proyecto concreto de exploración a un procedimiento de impacto ambiental que nosotros sí que vendríamos a validar en el sentido positivo o negativo. El promotor es una empresa pública que se llama SESA, que depende del gobierno vasco y que fue la que solicitó esa autorización al Ayuntamiento de Vitoria. Un informe que consta en los archivos del Servicio de Medio Ambiente y Biodiversidad de la Diputación Foral de Álava se integra también dentro del expediente administrativo que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
abrió con motivo de esta petición de solicitud de actividad. Y así hay, digamos, un informe que está en 2 expedientes administrativos que son de carácter público y a los que cualquiera puede tener acceso en cualquier momento. A mí lo que me llamaba la atención como periodista, además de saber si eso es perjudicial o no para el medio ambiente y de escuchar a todo el mundo, era ¿por qué están ocultando información? ¿Por qué? ¿Por qué no dan toda la información? ¿Por qué en algunos casos estaban mintiendo? En otros escondiendo informes, en otros diciendo cosas que no eran verdad. ¿Por qué? Y entonces eso te lleva a pensar mal, claro. El shale gas es el gas de piedra, el gas de roca, que es el que se quiere explotar aquí con el tema del fracking, ¿no? Es un gas de muy mala calidad, que está atrapado entre las rocas en el subsuelo y que ya hace muchos años se sabía que existía, pero no se explotaba porque no era rentable explotarlo. Pero en esta coyuntura de no tenemos, vamos a explotar esto y así que parezca que esto nos va a salvar de algo, cosa que es muy dudosa. Primero porque ese gas no es del Estado, el Estado no tiene industria, no tiene infraestructura para explotarlo, lo tiene que hacer una concesión a una empresa privada. Esa empresa privada que viene con su tecnología y ha llegado a un acuerdo con el gobierno vasco, del cual nosotros no nos vamos a enterar, evidentemente. Cuando uno explota, lo sacan al mercado y como monopolio que tienen, ponen el precio que les da la gana. Eso quiere decir que estamos pagando el kilovatio de energía procedente de hidráulicas al mismo precio que el kilovatio de energía procedente del petróleo. ¿Por qué estamos pagando el mismo precio de un petróleo que viene de las Conchimbambas que de un agua que tenemos aquí y que no cuesta producir ni una cuarta parte? Y lo que vaya a ser de ese gas, en caso de sacarlo, nadie lo va a saber. Si va a ser para aquí, si va a ser para afuera, si va a dar para 60 años o va a dar para 20, nadie lo va a saber. Entonces, los únicos que seguro van a sacar un rendimiento de esto va a ser la empresa que va a explotar ese recurso con las concesiones que el gobierno vasco les vayan a hacer. Estamos en un antiguo pozo de exploración petrolífera que se hizo a principios de los años 60 para investigar a ver si era rentable extraer petróleo o si se encontraba petróleo en el subsuelo. En teoría se selló este pozo, pero desde entonces está saliendo gas. Imaginémonos lo que puede pasar si los alrededores de aquí al final hacen fracking y hubiera cientos de pozos, alguno estaría más mal sellado y como este estaría durante años saliendo gas. ¿Qué pasará cuando llegue el fracking? Esa pregunta ahora mismo no tiene respuesta. Hay científicos, técnicos y políticos que consideran que se puede hacer esa actividad sin riesgo, tomando unas medidas de seguridad, y hay otros científicos, técnicos y políticos que dicen que es mejor no hacerlo, porque no sabemos a lo que nos enfrentamos. Y yo creo que ahí está la clave de la cuestión, en que no hay un acuerdo de toda la comunidad científica, ni técnica, ni política sobre este asunto. El problema principal que tiene el fracking es la afección que tiene a los acuíferos. Al perforar a bastante profundidad y al tener que introducir elementos químicos para poder deshacer la roca donde se encuentra el gas, esos productos químicos tienen un alto riesgo de contaminar los acuíferos que están justo aquí debajo. Justo debajo de donde nos encontramos está el acuífero de Subijana, que es un acuífero estratégico tanto para Vitoria, para Álava y para todos los alrededores, porque la capacidad, los metros cúbicos de agua que tiene este acuífero es superior tanto al embalse de Urrunaga como al de Gamboa. Luego estaría el problema de la ocupación de tierras. Estamos aquí mismo, por ejemplo, en un sitio que está dedicado a la ganadería. Son pastos y además de eso, pues bueno, hay bastantes extensiones de cereal.
Aquí tendrían que hacer un pozo aproximadamente cada kilómetro o cada medio kilómetro, entonces la ocupación de tierra sería bastante grande, y no solamente la ocupación de lo que es el pozo en sí, que sería entre hectárea y media y 3 hectáreas, sino que además todos los caminos que tendrían que hacer para traer el agua, para traer los productos químicos, para llevarse al gas, pues ocuparía otras tantas hectáreas. Muchos de los productos químicos que se meten en los acuíferos son cancerígenos y mutagénicos. Entonces todos esos agentes cancerígenos y mutagénicos estarían entrando en la cadena alimentaria, tanto por medio de los animales como directamente de las aguas que consumimos. Nosotros no vamos a conceder un permiso de exploración ni un permiso de explotación. Eso es algo que, cuando se trata de proyectos que afectan exclusivamente a un territorio de la Comunidad Autónoma Vasca, le corresponderá al Gobierno vasco. Cuando eso se produjera, nosotros tendríamos previamente que validar eso desde el punto de vista ambiental. Si la viabilidad desde el punto de vista ambiental no se garantiza, ahí nosotros podemos oponernos a esa actividad concreta, pero no con carácter genérico, es siempre referido a un proyecto determinado. No lo podemos hacer extensivo a otros proyectos, aunque sean también de la misma técnica, la misma actividad económica en otro punto del territorio de Álava. El subsuelo de Álava son todos ríos, o sea, el subsuelo de Álava es agua. Esos ríos salen en los distintos puntos de la llanada, de la montaña, etcétera, y dan de beber a la población. Cuando se hace el fracking, se introduce, bueno, se gasta un montón de agua primero a presión y se introduce una serie de compuestos químicos que nadie sabe cuáles son, y que además aquí tuvieron la poca decencia de decir que aquí se iban a utilizar otros compuestos químicos distintos. No sabemos cuáles son, ni los unos ni los otros. Lo que sabemos es que son contaminantes y eso va a quedar en el agua. Pero no solo eso, sino que cuando tú bombardeas en el subsuelo, todos los cursos naturales de los ríos subterráneos que vienen a salir en distintos puntos se van a desviar. Y en ese proceso se va a emitir un montón de metano al medio ambiente que es absolutamente contaminante. Y esto, que es una llanada, que no tiene puertas ni ventanas, aquí el aire corre para adelante y para atrás y todos nos lo vamos a chupar. Entonces, los beneficios ninguno, los perjuicios muchos. Pues a mis niñas, que son las abejas, les afectaría negativamente. Es decir, si en una década suponemos que estos ya han empezado a romper agujeritos por todas partes, ¿dónde comen mis abejas? Con las plantitas que tienen los chalés no les llega. Con lo cual, negativo a tope. Al lado del pueblo donde yo vivo está proyectado un pozo de exploración, que claro, que al final los pozos de exploración se hacen exactamente lo mismo que si fuera un pozo de explotación. ¿Cómo me afecta? Suponiendo que el pozo, aunque está aproximadamente a 1 kilómetro de mi casa, la perforación que hacen subterránea es en vertical pueden ser unos 4.000 metros, pero en horizontal son otro kilómetro y posiblemente lleguen a estar perforando y metiendo cargas explosivas justo debajo de mi casa. La situación ahora es de impasse. Hay un cambio de gobierno en Euskadi, Urkullu llega al compromiso de no aplicar el fracking en Álava y en Euskadi y titula ese lema como ni exploración ni explotación. La empresa entre el gobierno vasco y las dos empresas del fracking se mantiene y además el gobierno vasco ha dicho que esa empresa va a ser la encargada de explorar lo que hay debajo del suelo, el gas. Se han pasado de ni exploración ni explotación al exploración sí, pero con control. La Diputación no ha llevado a cabo ninguna inversión y ni siquiera se han puesto en marcha los proyectos de exploración. Las exploraciones, de momento lo que es la exploración en sí no se está llevando a cabo porque hay una prórroga debido al cambio que han hecho en una ley de hidrocarburos en Madrid. Esa ley exige que todos los proyectos tengan la declaración de impacto medioambiental. Para el año 2012 estaba previsto hacer la exploración de un pozo, pero bueno, el Ayuntamiento de Vitoria les puso pegas y lo han tenido que retrasar. No hay nada detenido, está en stand-by, por decirlo de una manera. Yo creo que en realidad le han dado el pause a la espera de varias cuestiones. Una, de que se calme el rechazo social. Dos, de lo que está pasando en Madrid, porque en Madrid el gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado un anteproyecto de ley para facilitar que los proyectos de fracking en España salgan adelante. Y también se está barajando otra nueva técnica, que no sea fracking o que sea otro nombre que no sea el fracking, que está maldito. A mí me da la impresión de que el gobierno vasco ha dicho vamos a esperar 1 año o 2, porque además las peticiones para abrir los pozos caducaban el año que viene y han pedido la prórroga al Ministerio.
Es decir, que no cierran la puerta. Europa lo que dice es vamos a diversificar. Ahí es donde juegan un papel importantísimo las fuentes de energía no fósil, que en España es un caso evidente que las hay. Hay viento, hay lluvia, no sé cómo la podemos explotar, sí, bueno, hidráulicamente, hay sol y todo eso requiere de un desarrollo de tecnología, etcétera, que está resultando caro, porque al principio hacía falta subvencionarlo caro si solo tenemos en cuenta la inversión que hace falta, pero la materia prima es gratuita, entonces eso sale muy rentable. Nosotros no hemos invertido nada en energías fósiles. Lo que sí que tenemos una apuesta decidida concretamente desde este departamento para promover las energías renovables. En Álava además tenemos un proyecto que es un indicador, que es el Plan Mugarri, que se aprobó también en las Juntas Generales, y en ese sentido pues, el departamento lo que hace es promover la implantación de energías renovables que hoy no va al ritmo que se pretendía. Sabemos que los recursos fósiles no son la inversión que hay que hacer en energía, porque a largo plazo se agotan. Entonces eso ya no hace falta hacer ningún estudio para saberlo. Estos señores políticos deberían saber que las inversiones tienen que ser miradas a largo plazo, no a corto plazo, y mucho menos si perjudican a la población de esta manera.